Buenos días, nuevamente con ustedes. Nuevamente también me presento. Mi nombre es Nelson Báez Pacheco, economista de profesión, especialista en inversiones. Ah, Gracias por la invitación a la Universidad Andina del Cusco por medio de la Escuela de Posgrado. Esta tercera sesión corresponde a mi exposición respecto a la segunda fase del ciclo de inversiones. En la primera sesión hablamos las razones por las cuales cambiamos del SNIF al invierte. La segunda sesión sobre la primera fase del ciclo de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que en su nombre corto es el INVIERTE-P. Y esta tercera sesión sobre la segunda fase, que corresponde a la fase de formulación y evaluación. En la sesión anterior me quedé, dígame por favor, unos 5 minutos para darles algunas indicaciones. En la fase de programación multianual de inversiones decíamos que esta fase comprende 3 componentes. El primer componente, el diagnóstico de brechas; el segundo componente, los criterios de priorización; y un tercer componente, que es la cartera de inversiones. Y decíamos que para la elaboración del diagnóstico de brechas, vamos a utilizar el diagnóstico de brechas utilizado o conceptualizado, definido y publicado por el sector correspondiente en las plataformas del MEF, ¿no? Acá les voy a dejar, este es el link en la cual podrán ubicar los indicadores de brechas publicados por cada uno de los sectores, además de también encontrar sus valores numéricos, tanto a nivel nacional, a nivel de departamento y a nivel de distrito. Ese es el link, el que le muestro a continuación. Respecto al diagnóstico de brechas, decíamos que el diagnóstico de brechas está en función de esos indicadores previamente publicados y en la cual también se indica su valor numérico. Y nos dice: el diagnóstico de brechas consiste en contextualizar el valor del indicador de la brecha en un determinado ámbito geográfico de acuerdo a los servicios en los que se tiene competencia. Cuando habla de los servicios en los que se tiene competencia, se está refiriendo a los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es la competencia que tiene una municipalidad distrital, una municipalidad provincial, un gobierno regional? Y también les hacía mención, es que eso podríamos encontrar en la ley de gobiernos regionales o en la ley de gobiernos locales. Para poder hacer este diagnóstico, la Dirección General de Inversión Pública ha elaborado unos lineamientos para poder estructurar este diagnóstico de brechas, el cual lo tendrán en este link que se los muestro en esta diapositiva. Lo mismo respecto a los criterios de priorización. Acá están los lineamientos, el cual ha formulado o ha elaborado la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para que puedan estructurar estos criterios de priorización. Y la cartera de inversiones, también acá hay unos comunicados, ¿no es cierto?, cómo es que van a elaborar esta cartera de inversión utilizando las cadenas funcionales y la vinculación a los indicadores de brecha, además del hecho de utilizar este orden de prelación que está tanto en el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones como en el Sistema Nacional de Presupuesto en su etapa de programación. Este orden de prelación está referida a que primero, respecto a esa restricción presupuestal que tengamos, lo que primero vamos a programar son aquellos proyectos que estén en la etapa de liquidación. Luego se programarán aquellos proyectos que culminan su ejecución en el siguiente año.
luego aquellos que culminan en el segundo año, luego que culminan después de 3 años y luego aquellos proyectos que están en ejecución y que exceden el periodo de la programación multianual de inversiones. Luego habrá que programar aquellos proyectos que estén a nivel de expediente aprobado, luego aquellos que estén a nivel de expediente en formulación. Luego, si todavía nos queda algo de presupuesto, hay que programar aquellos proyectos que están a nivel de viabilidad, luego aquellos proyectos que están en la fase de formulación y finalmente, si todavía nos queda algo de presupuesto, es el hecho de programar aquellos proyectos que estén a nivel de idea. Así es que estas consideraciones las podrán ubicar en estos links que están en estos comunicados, como en los manuales que se publican en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas en la parte de inversión pública. Esto sigue haciendo referencia a lo que ya les hablé respecto del tema de la prelación. Entonces, sin más, entramos a la fase de formulación y evaluación. Y esta fase de formulación y evaluación está ubicada, tal como ustedes pueden ver, en este ciclo de inversiones. Primero la programación multianual de inversiones, el cual ha sido motivo de mi exposición de la sesión anterior. Ahora la formulación y evaluación. Luego la siguiente sesión será sobre ejecución y funcionamiento. Los actores en esta fase de formulación y evaluación es la unidad formuladora. Y sus funciones están referidas a que ellos son los que formulan los proyectos de inversión pública, declaran viable aquellos proyectos, excepto aquellas que estén financiados con deuda externa, porque decíamos que en estos casos es que le vamos a preguntar a la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y en la medida que ellos nos den nuestro visto bueno, entonces procederemos a los pasos siguientes. Y una tercera es que asumen la responsabilidad de diseño y costos. En términos mucho más sencillos, a diferencia del SNIF, ¿cierto?, en las cuales teníamos dos actores, que eran las unidades formuladoras y las OPIs, las oficinas de programación de inversiones. Uno de los cambios es de que en el INVIERTP solamente se hará en una fase, es decir, la unidad formuladora es quien formula los proyectos, dimensiona el proyecto, lo declara viable, por tanto, asume la responsabilidad de los diseños y los costos. Estos tres temas serán los que tratemos en esta fase de formulación. ¿Cuáles son los lineamientos generales de la fase de formulación y evaluación? ¿De qué se trata la elaboración y el contenido de las fichas técnicas y un caso práctico sobre servicios educativos? Antes de todo, definiremos qué es un proyecto de inversión pública. Y para poder definir el concepto, los parámetros de un proyecto de inversión pública, recurriré a estos 4 ítems. El primero, que un proyecto de inversión pública es una intervención temporal. Tan importante tener en cuenta este concepto que es una inversión temporal, porque lo que nos quiere decir esto es de que un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Con eso ya nos está parametrando, es decir, que un proyecto de inversión pública tendrá que considerar acciones de inversión, es decir, acciones que tienen un inicio y tienen un final. No nos estamos refiriendo a aquellas acciones, ¿no es cierto?, que son permanentes en el tiempo. Por ejemplo, el pago de planillas es una actividad permanente, ¿no es cierto? Las acciones de difusión es una acción permanente. Y lo que estamos diciendo es que
cuando indicamos que un proyecto de inversión pública tiene una intervención temporal, por tanto, las acciones que tú plantees dentro de un proyecto de inversión pública también tendrán la misma característica. Un inicio y un final. Y quizá podría ayudarles un poco más con este ejemplo. Decíamos que en la fase de programación multianual de inversiones corresponde hacer un diagnóstico, unos criterios y una cartera de inversión. Cuando se sale a hacer un diagnóstico a un determinado ámbito territorial y al analizar un servicio educativo, podría decir de que este servicio público no cobertura al total de la población y habiendo coberturado tampoco cumple con ciertos parámetros de calidad. Por tanto, voy a plantear un proyecto de inversión pública, es decir, puedo construir más ambientes administrativos, pedagógicos, ¿no es cierto? También podría hacer otros componentes, pero cada uno de ellos tendrá un inicio y un final, ¿cierto? Ese será el periodo de inversión del proyecto, porque una vez que yo culmine de ejecutarlo físicamente, pasaré a la fase de funcionamiento. Y en la fase de funcionamiento ya no financiaré esas acciones con acciones o con recursos de inversión, sino con recursos de gasto corriente. Otro tema importante para la definición de un proyecto de inversión pública es que se financian total o parcialmente con recursos públicos. Un tercero, que están destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. ¿Qué me está diciendo? Que un proyecto de inversión pública hay que analizarlo, o un servicio público hay que analizarlo en su integralidad. Ya hablaba de un servicio educativo y decía, analizar en su integralidad significaría analizar todos sus factores de producción, y sus factores de producción tendrá que ver con la infraestructura, con el capital humano, con su material educativo, tendrá que ver con sus procesos pedagógicos, tendrá que ser evaluado también en cuanto a equipamiento educativo, y todos ellos en su conjunto nos permiten brindar adecuados servicios educativos bajo esos parámetros de calidad establecidos por el sector. Por eso es de que en este ítem dice destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. Otro ítem importante es el que dice y que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Crear un servicio educativo en un ámbito territorial donde no existe. Ampliar un servicio educativo donde ya existe. Mejorar el servicio educativo donde existe porque no cumple los parámetros de calidad establecidos, por lo tanto, la necesidad de mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios públicos, de bienes o servicios que es competencia del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Ahí tenemos la definición de un proyecto de inversión pública. Y así como tenemos un proyecto de inversión pública, también tenemos aquellas inversiones que no son proyectos de inversión pública, que son las IORs, que en la sesión anterior ya lo traté al detalle de qué se trata cada uno de ellos, que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Y hablamos de optimización porque son inversiones menores que resultan, dice, de un menor uso o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora, y una ampliación marginal
incrementen el activo no financiero de una entidad pública. Y acá tenemos hasta 4 casos para poder aplicar el tema de ampliación marginal. Respecto a una inversión de reposición, está referida al reemplazo de equipo, equipamiento, mobiliario, vehículos que han culminado su vida útil, estimada o efectiva. En concreto, una unidad productora de servicios tiene ciertos activos, esos activos pueden ser equipos, mobiliario, vehículos, que al ser analizados han cumplido su vida útil y el hecho de mantenerlos le significa mayores costos probablemente al Estado. Por tanto, podemos plantear una IOR respecto a la inversión de reposición para reponer ese activo porque ha culminado su vida útil. Y el tema de rehabilitación, lo que ahí indica, reparación de una infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una unidad productora. Creo que el concepto está bastante claro. Hasta acá hemos hablado de los actores y de las funciones en esta fase de formulación y evaluación. Hemos conceptuado qué es un proyecto de inversión pública, hemos parametrado qué son esas inversiones que no son proyectos de inversión pública, las IORs, ¿no es cierto? Y antes de proseguir, porque hemos estado hablando en varias de estas láminas sobre la unidad productora de servicios, y acá les presento un ejemplo de lo que es una unidad productora de servicios. Una unidad productora de servicios, el ejemplo que les mencionaba, una institución educativa en un determinado ámbito geográfico, más o menos así. Acá tenemos una unidad productora de servicios, una unidad productora de un servicio educativo. ¿Cuáles son los activos estratégicos con los cuales podemos brindar adecuados servicios? Lo que ya tenemos acá. La A, la B, la C, la D, la E, la F y la G son los activos de esta unidad productora de servicios. La A, la B y la C podrían ser, en mi diagnóstico, podría haber ubicado lo siguiente, que tanto el bloque A, el bloque B y el bloque C son aulas pedagógicas. Y al salir a evaluar el estado de este servicio o el estado de esta unidad productora o el estado de este activo estratégico de esta unidad productora, lo que deberé evaluar son las áreas, si corresponden a los parámetros establecidos, si el índice de ocupabilidad está bajo los parámetros establecidos, si está en mal o buen estado. Por tanto, ese diagnóstico o esa conclusión lo que me podría conducir es a indicar de que hay algunos que puedo recuperarlos y hay algunos que no. Aquellos que están en buen estado, seguramente no los voy a intervenir. Aquellos que están en un regular estado, seguramente una de las conclusiones de la evaluación técnica de esta infraestructura me dirá cómo es que puedo recuperarlo, ¿no es cierto? Ese que está en un estado regular para ponerlos en esos parámetros establecidos por el sector de calidad. Y aquellos que están en mal estado, seguramente la opción será el hecho de derruirlos y construir una nueva infraestructura, por ejemplo, en este bloque C. ¿Por qué volver a construir? Porque seguramente que la evaluación de la demanda de ese ámbito territorial requerirá, ¿no es cierto?, de esos dos ambientes que es necesario plantear una nueva infraestructura. Otros activos están referidos, por ejemplo, a este bloque D,
la E, la F, la G y la H, que son ambientes pedagógicos, que pueden ser ambientes complementarios, que pueden ser ambientes administrativos. Y cuando nos referimos a los ambientes complementarios, podríamos estar hablando de los servicios higiénicos, de los ambientes administrativos como es la dirección, la secretaría, y otros ambientes que tienen una unidad productora de servicios del servicio educativo. Como también otros activos están referidos al cerco perimétrico, a las veredas, losas, tanque elevado, tal como se muestra en esta figura. Entonces, cuando en todas mis exposiciones hago referencia a la unidad productora de servicios, como este ejemplo, me referiré a estos activos o a estos factores productivos, ¿no es cierto?, que está dentro de una unidad productora. Estos factores o estas unidades de activos articulados entre sí me permitirán brindar adecuados servicios, sea educativo, sea de salud, sea de transporte, sea de justicia y la función que corresponda al proyecto que estoy formulando. Nótese que acá solamente estoy hablando de un factor productivo, que es el tema de la infraestructura. Pero hay otros factores productivos, ¿no es cierto? Y esos otros factores productivos puede ser la capacidad docente, puede ser los procesos y procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, el material educativo, el equipamiento educativo, más o menos eso, todos esos englobaría un análisis integral de un proyecto. ¿Y cuándo sería una IOR? Cuando quisiéramos intervenir en una sola de estos activos estratégicos, que el hecho de intervenir solamente en uno de ellos nos permitirá, ¿no es cierto?, mantener ciertos niveles de servicio en ese ámbito circunscripcional. El siguiente, la elaboración de fichas, fase de formulación y evaluación. Antes de empezar a evaluar un proyecto, lo que nos dice que es que debemos tener en cuenta algunas consideraciones, algunas condiciones previas. La formulación de un proyecto de inversión pública significa la utilización de recursos escasos y valiosos. ¿Por qué? Porque estamos asignando recursos a un personal o a un equipo de profesionales, porque la formulación de un proyecto es multidisciplinaria, por tanto, significa asignar recursos valiosos, significa planificar en el tiempo lo que requerirán hasta la evaluación y declaratoria de viabilidad. Por lo tanto, es necesario evaluar en su inicio de manera adecuada. En consecuencia, dice, debe ser cuidadoso en el uso racional de estos recursos, empleándolos en la formulación de proyectos de inversión que cierren una brecha prioritaria. Fíjense, desde esta fase, en la fase de programación, ¿no es cierto?, ya habíamos dicho que debe estar alineado a un indicador de brecha. Ese es el primer filtro. Y el segundo filtro, cuando empieces a formular, también ya te dice que te van a evaluar de inicio. Ese primer filtro es de que esté alineado a un indicador de brecha, conceptualizado, dimensionado, publicado sus valores numéricos por el sector. A ese tiene que estar alineado. Y dice, además, y que sea factible su ejecución dentro del periodo que establezca, dentro de la cartera de inversiones, de la programación multianual de inversiones. Es así como nos articulamos con la fase anterior.
Otras consideraciones, dice, en esta fase comprende la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversiones necesarias para alcanzar las metas establecidas de la programación multianual de inversiones y la evaluación respectiva respecto a la pertinencia de ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento. Dos aspectos en este párrafo. Primero que cuando hemos hecho o hemos desarrollado los tres componentes de la fase de programación multianual de inversiones, hemos definido unas brechas por cerrar en un determinado ámbito territorial. Si estuviéramos hablando de un servicio de saneamiento y cuando hicimos el diagnóstico en un ámbito territorial, concluimos que solamente el 70% de la población accedía a agua segura y la brecha por cerrar sería ese 30% que falta para el 100%. Por tanto, la meta del proyecto es en cuánto contribuye a la reducción de ese 30%. Por tanto, lo que te está diciendo es que este proyecto, cuando culmine su fase de ejecución, después de haber pasado la formulación, ¿no es cierto?, deberá demostrar que ha contribuido al cierre de esa brecha prioritaria. Y el otro tema importante que tiene esta fase, dice, pero no te olvides que cuando estás formulando un proyecto, es verdad que vas a contribuir al cierre de una brecha prioritaria, como el caso del acceso a agua segura, pero también te está diciendo de que en la fase de formulación y evaluación no solamente dimensionas el costo de inversión, no solamente dimensionas las acciones para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sino también deberás dimensionar el costo de operación y mantenimiento, que estos dos últimos no se financian con inversión, sino con gasto corriente, pero es parte del dimensionamiento en esta fase de formulación y evaluación. El otro tema que nos indica es el estudio de preinversión a nivel de perfil se elabora con información primaria para las variables relevantes para la toma de decisión de inversión, principalmente complementada con información secundaria. ¿Y a qué se refiere esa información secundaria? Es juicio de expertos, base de datos disponibles, publicaciones especializadas, entre otras. Cuando estemos desarrollando cada uno de los capítulos que comprende un proyecto de inversión pública, en términos generales, desarrollaré a qué se refiere cuando necesitamos hacer nuestro trabajo, nuestro estudio de preinversión, principalmente el diagnóstico, en su capítulo de identificación, trabajar con información primaria, ¿no es cierto?, y complementada con información secundaria. Si es que un poco más adelante haré referencia o volveré a tocar este tema. Otro aspecto a tomar en cuenta, dice, el estudio de preinversión a nivel de perfil se elabora de acuerdo al anexo 7, contenido mínimo de un estudio de preinversión. ¿Cuáles son esos contenidos mínimos? A esos 4 capítulos, ¿no es cierto? Y cada uno con sus diferentes subcapítulos que ya les hacía referencia, ¿no? El primer capítulo será aspectos generales, el segundo capítulo de identificación, el tercer capítulo de formulación, luego evaluación, y las conclusiones y recomendaciones. Otro aspecto, dice, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
Aprueba los contenidos generales de las fichas simplificadas, fichas técnicas para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad de los estudios de preinversión. A ver, con este párrafo también dos temas, ¿cierto? En las sesiones anteriores les decía que el MEF participaba al inicio y al final. Al inicio participa con aprobar los contenidos generales de las fichas técnicas simplificadas de baja y mediana complejidad y los estudios de preinversión. Pero acá ya le estoy incorporando algo más que no se tocó en las sesiones anteriores. ¿Y cuándo es un proyecto de baja y mediana complejidad? ¿O cuándo es un proyecto de preinversión a nivel de perfil? También un poquito en las siguientes láminas les haré referencia a cómo es que determinamos que un proyecto es de baja y mediana complejidad. Lo mismo que ya les decía, la OPMI del sector debe remitir a la DGPMI metodologías específicas, tanto de las fichas simplificadas de baja y mediana complejidad, ¿no es cierto? Se lo manda al Ministerio de Economía y Finanzas por intermedio de la Dirección de Programación Multianual de Inversiones y ellos son los que aprueban y los que publican. Las siguientes párrafos hacen referencia a los formatos que deben utilizarse para cada una de esos grados de complejidad que puedo tener un estudio de preinversión. Lo mismo, y en esta parte lo que quiero un poco volver a recordarles cuáles son las principales disposiciones para la fase de formulación y evaluación. Y es un poco para recordarles lo que ya les dije en las láminas anteriores o en las sesiones anteriores. Dice, bueno, el hito de la primera fase de programación multianual de inversiones es que tenga que estar en el portal institucional aprobado con sus 3 componentes. El hito final de la fase de formulación y evaluación es la viabilidad. ¿Y cuándo declaro viable un proyecto? Dice, la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión pública, requisito previo a su ejecución, y se otorga la viabilidad cuando evidencia que esté alineado al cierre de brechas. Si no estuviera alineado a ese indicador de brecha publicado en el portal institucional de cada uno de los sectores, si no lo estuviera, por tanto, no podría ser declarado viable. Si un proyecto no cumple con esta contribución al bienestar de la población beneficiaria, por tanto, tampoco podría declarar viable. Y dice que el bienestar es sostenible durante el funcionamiento. Me refería a esto con el hecho de que yo declararé viable un proyecto siempre y cuando haya garantizado su sostenibilidad. ¿Y cómo voy a garantizar su sostenibilidad? Si en la fase de formulación he dimensionado adecuadamente cuánto me costará la operación y mantenimiento de este servicio, por tanto, garantizaré, es verdad que no lo voy a financiar con gastos de inversión, pero deberé garantizar, ¿no es cierto?, que la entidad responsable de la operación y mantenimiento tiene los recursos suficientes y necesarios para su funcionamiento después del periodo de inversión. La vigencia del estudio de preinversión y las fichas técnicas es de 3 años. Transcurrido ese plazo, sin haber iniciado la ejecución, deberán ser actualizadas. Esto es razonable, porque si durante la formulación de un proyecto de inversión pública uno se desplaza a donde está la unidad productora de servicios y hace el diagnóstico de los factores de producción de esa unidad productora de servicios, y para esa fecha considera que su estado actual en cuanto a infraestructura y sus activos, ¿cierto?,
es una determinada situación en cuanto a recursos humanos, en cuanto a cobertura, en cuanto a calidad, para una determinada fecha, evidencia un determinado estado. Por tanto, debería pasar a su ejecución para poder solucionar respecto a ese estado actual. Pero si durante 3 años no he pasado a la ejecución, a la elaboración del expediente técnico, y mucho menos a la ejecución física, después de 3 años, lo más seguro es de que la situación actual de ese servicio público haya cambiado, o mejor dicho, haya empeorado. Por tanto, la necesidad de tener que ser actualizada. Desde el diagnóstico, pasando por el dimensionamiento del proyecto, hasta el tema de costos, ¿no? Incluso los costos de operación y mantenimiento. También nos indica esta lámina que hay ciertos convenios que podemos establecer con diferentes niveles de gobierno para la formulación y evaluación de un determinado proyecto de inversión pública. El primero podría ser para aquellos gobiernos subnacionales, distritos, que todavía no están incorporados al INVIERTP, por tanto no tienen una unidad formuladora, quizá no tengan tampoco una unidad ejecutora, pero por tanto la necesidad de tener que firmar un convenio con ellos para que en función de los recursos asignados para ese gobierno subnacional que no está incorporado al INVIERTP pueda formular sus proyectos. Otros casos es cuando los gobiernos regionales dicen puede suscribir convenios para formular y evaluar proyectos de inversión de competencia regional que tengan una circunscripción territorial mayor. Por ejemplo, el gobierno regional del Cusco podría firmar un convenio con el Ministerio de Transportes para poder intervenir en una vía nacional que precisamente no es competencia de un gobierno regional, sino del sector. El otro, encargar la formulación y evaluación de proyectos de competencia regional a entidades especialidades del gobierno nacional. Lo que te está diciendo es de que puedo identificar un proyecto, como el caso del Hospital Antonio Lorena, que es competencia del gobierno regional, pero que también podría encargarlo al gobierno nacional, al sector correspondiente, para que por medio de un convenio pueda formular este proyecto por ser de su especialidad, ¿no? Lo otro, los gobiernos locales pueden suscribir convenios para delegar la formulación y evaluación de proyectos de competencia exclusiva de su circunscripción territorial o una mayor, entre ellos a otras entidades del Estado, casi los mismos casos explicados en los ítems anteriores. Y lo que les decía, cuando determinamos que es un proyecto, cuando es una ficha simplificada, cuando es una ficha estándar, aquí están los parámetros. Y están referidas básicamente en términos de soles, o bueno, las UITs convertidas en términos de soles. Cuando el monto de inversión está entre 0 y 750 UITs, por tanto, podremos utilizar o aplicar una ficha simplificada. Cuando sea de 750 a 15.000 UITs, podremos utilizar una ficha técnica estándar planteada por el sector. Y entre 15.000 o 407.000 UITs, aquel tope que el sector, bueno, es una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. En esos mismos parámetros podremos aplicar un perfil siempre y cuando éstas sean de alta complejidad o tengamos que demostrar que hay experiencia suficiente en la formulación y ejecución de proyectos de la misma tipología, o también cuando se refiera a proyectos que serán ejecutados bajo la modalidad de asociaciones público-privadas o endeudamiento.
Para eso dice que podríamos utilizar el anexo 10 para los criterios para la determinación de la clasificación del nivel de complejidad, que ahorita se los explico respecto a ese tema. ¿Cuáles son los criterios para determinar el nivel de complejidad de un proyecto de inversión pública? Tal como indica acá, utilizaré una ficha técnica simplificada. Cuando los proyectos tengan un monto de inversión menor a los 750 UITs, lo que ya les expliqué anteriormente, cuando voy a utilizar una ficha técnica estándar, cuando voy a utilizar o voy a tener que aplicar un estudio de preinversión a nivel de perfil, o cuando voy a utilizar cuando el proyecto, o qué es lo que voy a utilizar cuando un proyecto sea mayor a 47.000 UITs. Un segundo tema respecto a la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. La normativa nos indica que el nivel de complejidad de un proyecto de inversión se define principalmente por dos aspectos. El primero, el nivel de riesgo e incertidumbre de los resultados del proyecto. Y un segundo, referido al valor o magnitud del monto estimado de la inversión del proyecto. ¿Qué es lo que a qué se refiere este párrafo? Que para el primer criterio hay que determinar si el proyecto es de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Para eso vamos a utilizar un test o vamos a utilizar una serie de preguntas para poder determinar si el proyecto tiene un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto. Y respecto al segundo criterio referido al valor o magnitud del monto estimado de la inversión, lo que me dice es que lo voy a determinar principalmente bajo estos rangos. Cuando sea menor o igual a 15.000 UITs, entonces yo considero que el valor es bajo. Cuando es mayor a 15.000 UITs y menor a 407.000 UITs, el valor es medio. Y cuando es mayor o igual a 407.000 UITs, el valor es alto. Por ahí ya te estoy clasificando el segundo criterio para poder determinar el nivel de complejidad de un proyecto de inversión pública. ¿Y cuáles son aquellas preguntas y los puntajes que debe asignarse para poder determinar el nivel de riesgo o incertidumbre de un proyecto? Ahí tenemos una batería de preguntas de 13, en un número total de 13. La primera pregunta que se planteará para poder determinar el nivel de riesgo o incertidumbre es: ¿qué tipo de fuentes de información requiere el proyecto para su estimación de la demanda efectiva? Si va a ser fuente primaria o fuente secundaria. Otra pregunta estará referida a las normas técnicas para el diseño técnico del proyecto, si existe o no existe. Otra pregunta es poder determinar si la naturaleza de intervención del proyecto es de creación, recuperación, ampliación y mejoramiento. Está claro que si es creación, tendrá un puntaje mayor. Otra pregunta es cuál es el tipo de unidad productora a intervenir, cuál es el número de estudios técnicos preliminares que se necesita para definir la localización óptima del proyecto. El proyecto será afectado por interferencias, expropiación y paso de servidumbre, y así sucesivamente, hasta la 13ª pregunta. El resultado de la aplicación de puntajes entre 0 y 1, ¿no es cierto?, podrá arrojarnos estos diferentes resultados. Podríamos tener un puntaje total acumulado en el test entre 9
y 13 puntos, lo cual significa que el proyecto es de alto riesgo. Si nos arroja un puntaje entre 5 y 8.5 puntos, entonces el nivel de riesgo es medio, y si nos arroja producto del resultado del test un puntaje entre 0 y 4.5, entonces el riesgo es bajo. Y así, esos resultados del primer criterio por el valor del proyecto, que nos ubica como valor o un monto bajo, un monto medio o un monto alto, así como cuando aplicamos el test y nos arroja un resultado de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, lo ponemos en un plano cartesiano, en la cual en uno de los ejes ponemos el nivel de riesgo y en el otro eje los montos, tanto bajo o medio, nos podrán arrojar el nivel de complejidad del proyecto. Por ejemplo, si producto del resultado del primer criterio estamos ubicados en el monto bajo y comparado con el nivel de riesgo bajo, por tanto, el nivel de complejidad es baja. Si el monto es bajo y el riesgo es medio, el proyecto tiene un nivel de complejidad medio. Si el proyecto es de monto bajo y el riesgo es alto, el nivel de complejidad, ¿no es cierto?, es alta. Y así sucesivamente es lo que podríamos utilizar o podríamos determinar, ¿no es cierto?, la clasificación del nivel de complejidad de cada uno de los proyectos. Determinado hasta esta parte todos los conceptos, todas las consideraciones que debería tenerse, determinado, ¿no es cierto?, los dos criterios para poder saber el nivel de complejidad, a continuación les presento una ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Y el contenido es casi los mismos para un proyecto también de alta complejidad, con la diferencia de que en el de alta complejidad requeriré de estudios o de varios estudios de base que me permitan dimensionar de mejor manera o de manera más cercana a la realidad un proyecto. Pero en términos generales, al menos en sus 4 capítulos, es el mismo. El primer capítulo referido a los gastos generales. Y dentro de los gastos generales, lo que voy a tener es el nombre del proyecto, la responsabilidad funcional, el alineamiento a una brecha prioritaria e institucional. El nombre del proyecto debe cumplir al menos 3 características. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Me refiero, se va a crear, se va a mejorar, se va a ampliar, ¿qué es lo que se va a hacer? Y la otra característica que debe tener un proyecto, o la otra pregunta que debe responder el nombre de un proyecto, ¿y cuál es el servicio? El servicio educativo, el servicio de salud, el servicio de transporte, el servicio de justicia, el servicio de espacios públicos. ¿Cuál es el servicio? Y la última y la tercera pregunta que debe responder, ¿y dónde? Es decir, mejoramiento ¿de qué? Del servicio educativo. ¿Dónde? En el centro educativo, del centro poblado, del distrito, de la provincia, del departamento tal. Esas son las 3 preguntas que debe responder el nombre de un proyecto. La responsabilidad funcional referida a las funciones que tienen los actores en las 3 fases del ciclo de inversiones. ¿Quién formula? ¿Quién es la oficina de programación multianual de inversiones? ¿Y quién será la unidad ejecutora?
Y cuando se refiere al alineamiento de una brecha prioritaria, está refiriéndose cómo es que este proyecto, ya por intermedio del nombre, se está alineando a un indicador de brecha identificado o publicado en el portal institucional de cada uno de los sectores. El segundo capítulo está referida al capítulo de identificación, en la cual se hace el diagnóstico, o antes de eso. ¿Y qué es la identificación? O sea, este capítulo de identificación es el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Es un proceso de análisis, medición o interpretación de una determinada realidad. El conocimiento de esa realidad nos permitirá planificar y orientar a las acciones, alinear también los procesos que han generado dicha situación, así como saber cuáles son las tendencias al futuro. Con eso, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que cuando yo haga un diagnóstico, voy a tener que cumplir las funciones que tiene un diagnóstico. ¿Y cuáles son esas funciones? Esa es su función descriptiva, esa es su función prospectiva y esa es su función explicativa. Me explico de mejor manera. Tendré que decir cuál es el estado actual de ese servicio, por ejemplo, educativo, en un ámbito territorial, la función descriptiva. ¿Cuáles son las causas que generaron ese estado del servicio educativo? Me estoy refiriendo a su función explicativa de un diagnóstico. ¿Y qué pasará en el futuro si es que esta situación actual, ¿no es cierto?, permanece? La función prospectiva del diagnóstico. Ahí están las tres funciones que debe tener un diagnóstico. Y para eso tendremos que, y para la elaboración del diagnóstico se requiere recopilar, sistematizar, interpretar y analizar la información proveniente, ¿de dónde? De fuente primaria. Es necesario desplazarse a ese establecimiento de salud, a esa unidad productora de servicios, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico de cada uno de sus activos, de cada uno de sus factores de producción, para poder determinar, en términos sencillos, sería si está en buen estado, si está en regular estado, si está en mal estado, ¿comparado con qué? Con los parámetros establecidos, en este caso, por el Ministerio de Educación. Y esa información primaria que uno recaba, producto del análisis que ha hecho, producto de la evaluación in situ que ha hecho, puede ser complementada con información secundaria. ¿Y cómo podría complementar con esta información secundaria? Podría ser de que hice un diagnóstico del estado actual de la infraestructura, he hecho la parte descriptiva y puedo complementarlo, evidenciarlo, ¿no es cierto?, con un material fotográfico. O podría complementarlo con algunas encuestas, entrevistas de percepción a la población respecto a qué es lo que percibe del estado de la infraestructura de esa unidad productora de servicios. Creo que con esto ya expliqué cuando me refiero que la elaboración del diagnóstico requiere la recopilación, sistematización, interpretación, ¿no es cierto?, de una realidad con fuente primaria complementada con información secundaria. Y ese diagnóstico se deberá hacer
respecto a tres ejes principalmente. ¿Y cuáles son esos tres ejes? El área de estudio o el área de influencia, la unidad productora de servicios y los involucrados. ¿Qué me está diciendo? Que el diagnóstico que uno tenga que hacer tiene que ser del área de estudio, el diagnóstico será de la unidad productora y el diagnóstico será de los involucrados. Pero para cada uno de estos ejes del diagnóstico aplicaré esas tres funciones de un diagnóstico, es decir, esa función descriptiva, esa función explicativa y esa función prospectiva. Una vez realizado ese diagnóstico de esos tres ejes del diagnóstico, me conducirá a poder plantear un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Ese problema central que se plantee en este árbol de problemas, dicho sea de paso, en la parte del centro tiene el problema central, hacia abajo tendrán las causas directas, debajo de las causas directas tendrán las causas indirectas, encima del problema central tendré los efectos directos, tendré los efectos indirectos y el fin del proyecto. Miren que en esta clasificación están las tres funciones del diagnóstico. En el problema central estaré describiendo el estado actual del servicio y cómo afecta a la población de un ámbito territorial. Y plantearé este problema central desde la demanda, es decir, desde quién lo padece ese problema central. Y las causas estarán relacionadas a esa función explicativa del diagnóstico. Es decir, si el problema son inadecuados logros de aprendizaje del servicio educativo en un determinado ámbito, abajo diré, ¿y cuáles son las causas? Esa explicativa, ¿cuáles son las causas? Y hacia arriba del problema central, los efectos, es decir, explicará o cumplirá esa subfunción prospectiva del diagnóstico, en la cual nos indica que si la situación persiste, si la situación no se resuelve, entonces en el futuro, ¿qué es lo que tendremos? Y ese fin del árbol de problemas, la parte superior, está referida a cómo impacta el proyecto fuera del horizonte de inversión, más allá del horizonte de inversión del proyecto. Si el proyecto tuviera un periodo de ejecución de 2 años, cuando nos referimos al fin, se refiere más allá de los 200 años o de los 2 años evaluado el proyecto, cuál será el impacto que habrá generado en la calidad de vida de la población. Teniendo este árbol de problemas, pasaremos a elaborar el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos no es tan analítico que digamos, más bien es casi un tema mecánico, porque lo que está en términos negativos en el árbol de problemas, cuando pasemos al árbol de objetivos, solamente es ponerlo en positivo. Producto de ese, tendremos las alternativas de solución. Y las alternativas de solución, en términos concretos, estarán referidas a las acciones que uno plantee a la base del árbol de objetivos. Esas son las alternativas de solución. El tercer capítulo está referida a la fase de formulación, en la cual desarrollaremos
el horizonte de evaluación. Es decir, cuánto nos demandará en términos de tiempo el nivel de preinversión, el nivel de o la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. La suma de esos nos permitirá determinar cuál es el horizonte de evaluación de cada uno de ellos. Lo siguiente que desarrollaremos es la brecha del servicio. Si el problema central está planteado desde el lado de la población, en la brecha del servicio tendremos que determinar cuál es la población referencial, cuál es la población potencial, cuál es la población efectiva y cuál es aquella población, ¿no es cierto?, producto de, cuál es la población que accede a adecuados servicios y la diferencia entre la población total y la oferta optimizada nos dará la brecha del servicio en cada uno de los componentes planteados, ¿no es cierto?, en las alternativas de solución. El análisis técnico analizado desde tres aspectos: la tecnología del proyecto, el momento y el tamaño. Finalmente, en este capítulo, determinar cuáles son los costos de cada una de las acciones, de las actividades, de los componentes, de las alternativas de solución planteadas anteriormente. Y finalmente, el cuarto capítulo, desarrollaremos el capítulo de evaluación, la evaluación social, la sostenibilidad del proyecto, la gestión del proyecto, impacto ambiental y finalmente el marco lógico. Como les decía, esta es la estructura de un proyecto de inversión pública en cualquiera de las fichas producto de la evaluación que uno tenga que hacer, ya sea por monto o por nivel de riesgo o incertidumbre. Estos son, en términos generales, los 4 capítulos que se desarrollarán. Hasta acá la fase de formulación y evaluación, la segunda fase del ciclo de inversiones. Nos vemos en la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Muchas gracias.